Mis hermanas, muy buenas tardes. Quiero confirmar si me están escuchando bien. Sí, señor. Bien, Sí, hermanas. señor. Muchas gracias. Un saludo especial para todas las hermanas que se conectaron ahorita último, que no alcancé a saludar. Muy bienvenidas, hermanas. Ánimo en el Señor. Y bueno, es tiempo de comenzar, así que ruego que se preparen, se alisten, preparen todo lo que tienen que preparar allí para tomar apuntes, notas, estar atentas y por favor únanse conmigo en oración. Vamos a orar. Señor del cielo, te damos muchas gracias en esta tarde por darnos este tiempo en que podemos estar juntos. Gracias por mis hermanas, por haberles dado las circunstancias adecuadas para que puedan estar aquí reunidas. Gracias por mi vida, por mis hermanos que están aquí en este lugar. Señor, este es un tiempo en el que deseamos de todo corazón honrarte con nuestros pensamientos, por lo cual nos encomendamos ante ti en el nombre del Señor Jesús para que nos ayudes a mirar los principios que necesitamos en nuestros hogares, los principios que mis hermanas, bien casadas o bien solteras, puedan, Señor, asumir, asimilar para gloria tuya en los hogares que tú les has dado y en los que les darás. Que tu nombre sea magnificado en esta tarde, Señor, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, amadas hermanas, entonces, una vez más confirmo, ¿está bien el audio? ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Perfecto, bueno, hermanitas, bueno, como ustedes pudieron ver, vamos a entrar hoy a la parte 2 de la ternura piadosa, el tema de la ternura piadosa. Nosotros ya lo estuvimos viendo hace 20 días aproximadamente, la parte 1 de la ternura piadosa, dentro del marco o en el marco de la parte B del capítulo 8 del libro que seguramente muchas de ustedes están siguiendo. Hermanas, es importante que ustedes vayan siguiendo la lectura de ese libro, porque lo que hacemos aquí durante estas meditaciones es ampliar. No nos ceñimos estrictamente a todo lo que el libro está diciendo, sino que ampliamos conceptos, pero una buena formación suya como mujer cristiana implica que pueda haber las evidencias bíblicas que el libro trata y las que nosotros vemos aquí de manera ampliada. Entonces, ese es un buen refuerzo, por lo cual siempre recomendamos que vaya haciendo la lectura del libro. Si alguna hermana no tiene el libro aún, hace poco yo se los envié con PDF porque un hermano nos ayudó a conseguirlo, así que si alguna hermana aún no lo tiene, por favor nos lo solicita para que puedan tener el libro e ir haciendo la lectura. Bien, quisiera precisamente introducir este tiempo de reflexión con unas palabras del libro La esposa excelente en la página 80, es decir, capítulo 8, parte 2, que es en donde estamos actualmente meditando y reflexionando. Recordemos que este capítulo está titulado ¿Cómo crear un ambiente piadoso en el hogar? ¿Cómo crear un ambiente piadoso en el hogar? Y es por esa razón, hermanas, que desde hace 20 días comenzamos el tema de la ternura piadosa, ya que la ternura es un elemento y una virtud clave para el ambiente piadoso en el hogar. Y resulta que, como evidenciamos bíblicamente hace 20 días, esa virtud de la ternura es una virtud que el Señor colocó de manera particular y muy especial en ustedes las mujeres, no en nosotros los hombres, como en ustedes las mujeres. Y ese diseño diferencial y complementario a la vez implica que el tono piadoso y el ambiente piadoso del hogar depende en gran medida de usted, hermana, porque en usted ha sido colocada la virtud de la ternura, que es usada por Dios para poner ese toque piadoso y ese ambiente hermoso en el hogar. Por eso quiero leer unas palabras de
la autora, y así entonces introducimos el tema de la ternura piadosa, parte 2. Dice así, si ustedes tienen allí el libro, pueden abrirlo en la página 80, ¿cómo crear un ambiente piadoso en el hogar? Vamos a leer estos 3 párrafos primeros. Dice así, si la mamá no está feliz, nadie está feliz. Sonreímos mientras que leemos la placa en las tiendas de novedades. Pero la sonrisa rápidamente cambia a una mala cara si verdaderamente la mamá no está feliz. Eso es porque la esposa y madre de la familia dicta el tono. Me gusta esa expresión. La esposa y madre de la familia dicta el tono en la casa la mayoría del tiempo. El tono que Dios quiere que la esposa y madre dicte en su hogar es un tono de gozo, optimismo y delicia en el Señor y en su familia. La esposa y madre que tiene el punto de vista de que la vida es llevar una cruz, influye en los demás en el hogar a que piensen de la misma manera. Fácilmente roba a todos los demás el gozo y, como la levadura en el pan, sus malas actitudes influyen a los demás. Si alguien le pidiera a su familia que la describiera a usted, hermana, ¿qué dirían? Dirían que es una mujer cristiana piadosa, que ama la vida y ama a su Señor. O tendrán que decir que es una mujer amargada, triste y que se queja de todo. Si no tiene el gozo del Señor, como el que se relata en Nehemías 8:10, usted puede empezar ahora mismo a cultivar una actitud gozosa. Busque las escrituras que enseñan de la bondad y de las obras del Señor. Bueno, muy bien. Esta introducción es muy adecuada para esta segunda parte de la ternura, porque nos confirma que el tono del ambiente en el hogar principalmente es por causa de usted, hermana, de la mujer. Lo es en el caso de ustedes, hermanas, que son esposas y madres, y lo será en el caso de ustedes, hermanas solteras, que a futuro, Dios mediante, serán esposas y madres también. Vuelvo y reitero, por lo que estuvimos viendo hace 20 días, por una virtud que fue colocada por Dios en usted de manera muy especial, de manera muy particular, la ternura. La ternura, como evidenciábamos allí en la carta a los tesalonicenses, no es algo que el Señor colocó en el hombre. Eso no quiere decir que los hombres no podamos ser tiernos, pero nuestra ternura no funciona igual a la ternura como funcionan ustedes, porque en ustedes es una virtud, es característico de ustedes, hace parte de su naturaleza femenina, como lo evidenciamos. En cambio, eso no hace parte de la naturaleza masculina. Muy a pesar de que el mundo hoy quiere revolver las cosas y quiere que los hombres no se sientan incómodos representando papeles femeninos, o que las mujeres no se sientan incómodas representando papeles masculinos, con todo ese desorden en cuanto a los roles de género, hace bien venir a las Escrituras. También hablábamos, hermanas, que esa ternura que pone el tono piadoso en el hogar como virtud de ustedes, es una virtud que ustedes deben proteger, pero que el mundo querrá destruir. Recuerden, hermanas, que evidenciamos hace 20 días que el mundo tiene un plan muy cruel para la mujer. El mundo no tiene piedad de ustedes. El mundo quiere hacer de ustedes machos con cabello largo y tiene un plan y una agenda muy cruel para ustedes. Va matando la ternura poco a poco en ustedes. Por eso el mejor lugar para ustedes, hermanas, es el lugar que Dios les dio. Para que puedan proteger la ternura como virtud dada por Dios de manera diferencial, es decir, que las hace diferentes a los hombres, y de manera complementaria, es decir, que complementa el trabajo del varón en el hogar. Bueno, muy bien. Nos hará bien, hermanas, recordar un concepto que estuvimos mirando hace 20 días, y por favor quiero que ustedes me confirmen si pueden ver ese concepto ahí en la pantalla.
señor. Sí, señor. Perfecto, muy bien. Gracias, hermanas. La ternura. Recordemos que el término ternura, como una virtud femenina, lo hemos extraído de Tesalonicenses. Vamos a recordar ese pasaje. Por favor, vayan conmigo a Tesalonicenses para recordar este importante pasaje. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, para que recuerden, hermanas, y hagan memoria de dónde estamos sacando esa virtud de la ternura como íncito en la naturaleza femenina. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. ¿Hay alguna hermana que por favor nos pueda ayudar con la lectura de ese versículo? Sí, pastor. Gracias. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Muchas gracias. Gracias, Andreita. Recuerden que ese texto lo contrastamos con el verso 11. Verso 7 hablando de una madre tierna y el verso 11 hablando de un padre que encarga y que exhorta, ¿no? El verso 11 dice como el padre a sus hijos, pero el verso 7 como una madre nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Hay un contraste y en ese contraste la ternura no le corresponde al hombre, sino a la mujer y para efectos hogareños. La ternura es para efectos hogareños, como dice el verso 7. Ahora, lo interesante de la ternura, como lo planteamos hace 20 días, es que significa, como ustedes lo pueden ver en la presentación, empollar, ablandar con calor. Eso es supremamente importante, ese concepto, ablandar con calor, porque entonces comunica a usted, hermana, la idea de qué es ternura para el hogar. Ternura piadosa, ternura para el hogar, para el ambiente hogareño. Es decir, que usted es la que provee ese calor tan especial en el hogar, con el que las cosas más duras y fuertes pueden ser ablandadas. Es empollar, lo que implica una presencia continua, lo que implica un calor continuo que conlleva amor, que conlleva afectos. Qué importante es la presencia de una esposa y madre en el hogar, a la luz de lo que la ternura o el concepto de ternura está comunicando, que es empollar, es ablandar con calor, ¿no? Es decir, la mujer no es la que endurece o recrudece las cosas en el hogar, es la que deslíe lo duro, es quien ablanda con calor, con ese calor que proviene de esa virtud de la ternura que Dios colocó en ustedes de manera particular y no en los hombres. Muy bien. Vuelvo y reitero, eso no quiere decir que los hombres no podamos ser tiernos, pero no lo seremos por causa de alguna virtud especial que Dios haya colocado en nosotros. Ustedes sí, es su llamado. Y parte de esto también Pedro en otros términos lo ha expresado. La mujer debe ser apacible, afable, y eso también está muy correspondiente con este concepto de ternura. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Porque quiero que vean la equivalencia de este término ternura en el Nuevo Testamento en su correspondiente hebreo en el Antiguo Testamento. Vamos a Génesis capítulo 1. Vamos a leer los versos 1 y 2. Dice así, Génesis 1, versos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra cómo estaba? ¿Cómo estaba, hermanas? Desordenada y vacía. Muy bien, desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, y por favor subrayen esto si es posible en sus Biblias, se movía. Se movía sobre la faz de las aguas. Se movía. Subráyelo
en su Biblia y subráyelo en su mente. Porque la palabra se movía referida al Espíritu de Dios cuando había desorden y cuando todo estaba vacío, es esta palabra ternura en su equivalente hebreo. Si pudiéramos traducir literalmente, la expresión diría algo así como: y el Espíritu de Dios empollaba sobre la faz de las aguas, o ablandaba con su calor sobre la faz de las aguas. Esa es la traducción de la palabra se movía. Da la idea de cuando una gallina se mueve y tiembla empollando sus huevecillos. Y quienes han tenido esa experiencia de campo han visto mejor, yo lo he visto pocas veces, pero ese movimiento, ese temblor que hacen las gallinitas está comunicado en este concepto hebreo que es el equivalente a ternura en el Nuevo Testamento. Es como ese temblorcito se movía, ese temblor, ese movimiento tierno, ese movimiento que va a transmitir calor, ese movimiento que va a transmitir aquello que va a sacar las cosas del desorden en que están. Ahora, recuerden que en el versículo 2 yo les he explicado a ustedes, y no solamente yo, sino otros maestros de la congregación en la fase 1 de estudios cronológicos, les hemos explicado a ustedes que en el verso 2 aparentemente hay una contradicción, aparentemente, o sea, en nuestras mentes, pero no en la escritura, porque dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo algo que está vacío puede estar desordenado? Es decir, un lugar desordenado lo es en nuestra mentalidad occidental porque tiene muchas cosas que no están en su lugar. Pero si ustedes entran a un cuarto absolutamente vacío, ustedes podrán decir cualquier cosa menos que está desordenado. ¿Cómo es que el verso 2 contempla las dos realidades, el desorden y el estar vacío, en un mismo suceso? Eso es porque en la mentalidad hebrea, aquello que no es productivo es desordenado. Y un lugar vacío, al no ser productivo, comunica la idea de desorden. Es por eso que en la mentalidad hebrea todo lo que no produce, todo lo que no es útil, es desordenado. Por eso el desordenado y vacío. Ahora, ¿por qué les explico esto, hermanas? Porque lo que el Espíritu Santo está haciendo al empollar sobre la creación es alistarse para empezar a hacer de lo que no es útil algo útil y provechoso. Por favor, esa idea es importantísima porque estamos tratando de extraer toda la riqueza y el jugo de esta expresión ternura. Si el Espíritu Santo aquí está también siendo tierno en el sentido de que está empollando, en el sentido de que está la misma expresión, es la expresión equivalente a ternura en el Nuevo Testamento, como quien ablanda con el calor, y lo está haciendo en un momento en que la tierra está desordenada y vacía porque está improductiva. Entonces la idea comunicada en ternura para usted, hermana, es que su labor en el hogar es precisamente explotar la ternura que Dios le dio para que su hogar sea productivo, para que su hogar marche, para que su hogar avance, no para que se estanque, sino para que avance, para que se desarrolle, para que sea útil. Por eso era importante venir aquí y entender algo sobre este contexto. Bueno, muy bien. Ahora, ya hemos visto entonces, hermanas, el contexto y la definición de esa virtud que yo le dio a usted, que es la ternura, como ese toque transformador del ambiente en su hogar. Y depende de usted porque usted fue privilegiada con esa virtud, como no lo ha sido el hombre. Sin que el hombre, sin que esto signifique que el hombre no puede expresar a veces actos de ternura. Pero en usted es un llamado. La ternura en usted es un llamado.
en el hombre no. El hombre tiene otro llamado, pero en usted ser tierna es un llamado. Y por eso es que es importante que cuando usted piensa en servir al Señor, piense en este llamado a ser tierna, principalmente y primeramente en el contexto hogareño, que es desde donde se constituyen las iglesias y la sociedad, el hogar. Por eso recordemos esa frase puritana que nos dice que como va el hogar, va la iglesia. Y como va la iglesia, va la sociedad. Por eso tenemos que comenzar con estos fundamentos hogareños. Bueno, querida hermana tierna, entonces este es un llamado para usted. Ahora, vamos a entrar a la parte 2 como tal de este estudio. ¿Ya dejaron de ver la presentación, hermanas? Aún, señor. Listo, Maurito. Perfecto, bueno, muchas gracias a mí. Gracias, hermanas. Vamos a entrar entonces ahora sí a la parte 2. ¿En qué consiste la parte 2 de la ternura? Ya que ya definimos lo que es, ya ustedes conocen algo de las implicaciones, ya saben que es su llamado, ya vimos algunas aplicaciones prácticas hace 20 días, pero hay un asunto que puede ser problemático en la aplicación de la ternura. ¿Por qué? Por varias razones. Una de estas razones es que probablemente algunas de ustedes pueden estarse preguntando cómo aplicar la ternura, cómo llevar a cabo la ternura en un ambiente hostil en el hogar. Y vamos a comenzar aquí reconociendo que esto no es algo fácil. Y también vamos a comenzar reconociendo que la gran mayoría de casos probablemente sean de la parte 2 de este estudio. Cómo ejecutar, cómo experimentar la virtud de la ternura en un hogar en donde hay hostilidad. Bien por parte del esposo, bien por parte de los hijos, pero principalmente el cónyuge. Porque, hermanas, es más fácil, entiendo yo, para ustedes ser tiernas cuando su ternura es recompensada, cuando su ternura es remunerada, cuando su ternura es reconocida, cuando su ternura es alabada por los miembros que se están beneficiando de su ternura. Así que entiendo que es mucho más sencillo expresar ternura en un ambiente no hostil, sino en un ambiente en donde hay gratitud, donde hay eco. Doy ternura, recibo gratitud, recibo reconocimiento, lo cual es normal, lo cual es natural y muy deseable. Pero tristemente no es la condición de siempre. Y seguramente muchas de ustedes, hermanas, están pensando cómo es posible ejercitar la ternura en un ambiente hostil. Por eso esta parte B es necesaria, porque hoy vamos a hablar y extraer algunos principios que les van a animar con toda seguridad a explotar ese llamado que les fue hecho por el Señor a la ternura, a través de la virtud de la ternura, aún en ambientes hostiles. Y yo quiero ser claro con ustedes hoy en expresarles y explicarles esos principios, pero vamos a hacerlo mirando la Escritura, porque no podemos en esto colocar cimientos humanos en la edificación de un hogar. Tienen que ser los cimientos de Cristo en su palabra. Para lo cual, hermanas, quiero que me acompañen a 1 de Samuel, capítulo 25. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 25. 1 de Samuel 25. Me van confirmando, hermanas, cuando estemos allí. 1 de Samuel, capítulo 25. Listo.
Bien, perfecto. Hermanas, lo que vamos a hacer es, vamos a leer juntos un suceso que está referido aquí en 1 Samuel capítulo 25. Y en la medida que ustedes y yo vamos leyendo, vamos a ir extrayendo los principios para ejercitarse en la ternura en medio de contextos o ambientes hostiles. Más escuetamente, lo que estoy tratando de decir es cómo, hermana, puedes ser tierna cuando tienes un esposo desagradecido, ingrato, duro y hasta cruel. Aún, no debiera ser así, pero aún entre cristianos puede pasar eso. Tristemente, aún entre cristianos se ven esposos crueles, duros, desagradecidos, ingratos, y aún, entiéndase esto, y aún los esposos más piadosos varias veces fallarán. Los más piadosos varias veces fracasarán y no agradecerán y no reconocerán esa virtud de la ternura. ¿Y qué vas a hacer cuando pase eso? ¿Matar la ternura? ¿Ahogar la ternura? No, porque es un llamado. Por eso nos tomamos el tiempo de definirlo, de ilustrarlo, de mirarlo bíblicamente, para que entiendas, hermana, que es un llamado. El llamado es irrevocable, dice la Escritura. Cuando es un llamado no se puede hacer nada más. Así que es un llamado. ¿Y qué vamos a hacer con el llamado cuando vengan los tiempos difíciles? ¿Qué vamos a hacer con el llamado a la ternura cuando venga el ambiente hostil en el hogar? Cuando venga ese esposo duro, cruel, ingrato. Aún el más piadoso fracasará. Entonces, ¿qué va a pasar en esos tiempos? Bueno, pues 1 Samuel 25 nos va a responder esa pregunta hoy, hermanas. Por eso quiero que vayamos paso a paso. Bueno, confírmenme, hermanas. ¿Voy caminando con ustedes? ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Ok, sí, señor. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a tener paciencia porque vamos a leer todo el suceso. Y recuerde, usted está yendo a 1 Samuel 25 porque usted quiere descubrir cómo ser tierna cuando el ambiente en su hogar es hostil. Eso es lo que usted quiere aprender, hermana. Eso es con lo que quiere quedarse hoy. Así que me acompaña y con paciencia vamos mirando verso a verso. ¿Listos? Bueno, David y Abigail. 1 Samuel 25. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Esto en plata moderna es una millonada tremenda. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en un lugar llamado Carmel. Verso 3. Y aquel varón se llamaba Nabal. Por favor, no olvide ese nombre. Nabal. No olvide ese nombre porque para el suceso que estamos revisando es importante Nabal. Y su mujer Abigail. Entonces, no olvide, por favor, esa pareja. Nabal y Abigail. Esposos. Y Nabal, ya se nos dijo, es un hombre millonario. Tiene muchas posesiones, tiene muchas riquezas. Así que Abigail está casada con un magnate de la época. ¿Listos? Ahora, versículo 3. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Son detalles muy importantes. Hermanas, muy importantes para poder entender todo el suceso. Pero el hombre era duro y de malas obras y era el linaje de Caleb, de la tribu de Judá. A ver, hermanas, noten un contraste tremendo en el versículo 3. ¿Cómo era Abigail? Buen entendimiento, o sea, inteligente, y además era bonita. Miren esas dos características. Buen entendimiento
y de hermosa apariencia. Dos características en Abigail. Pero hay un claro contraste con su esposo. El hombre, en cambio, era duro y era malo. Así como ella era inteligente y era hermosa, así él era duro y malo. Ese contraste es importante para entender todo el suceso que vamos a leer. Bueno, hermana, no sé, pero usted tal vez se va preguntando, ¿cómo es posible que una mujer muy bien entendida y bonita dé con un hombre duro y perverso, de malas obras? Bueno, esto era muy posible y providencialmente, porque todo depende de Dios, especialmente cuando los padres, recordemos que para esta época, eran los primeros agentes en definir el matrimonio de sus hijos. Y recordemos también que algunas de estas decisiones, cuando no se tomaban con sabiduría por parte de los padres, pues generaban algunos problemas. Y es probable, no lo dice aquí, pero es probable que los padres de esta joven pudieron no haber acertado, humanamente hablando, en la selección del esposo para su hija, Nabal, pero pudiera también ser que hayan sido engañados, pero por encima de todo, Dios lo permitió así. Y algo que usted no va a ver en este capítulo es Abigail tratando de soltarse de un hombre malo y duro. Algo que usted no va a ver es una mujer tratando de ir a buscar a un notario o a un juez, y estoy hablando metafóricamente, para ver cómo se divorcia de ese hombre perverso y malo y duro. No, usted no va a ver eso. Usted va a ver una mujer guerreando con ternura en el hogar que le tocó, en el hogar que le correspondió, con el esposo que se le dio. Y hay recompensa por ello. Así que, hermanas, ánimo, ánimo, ánimo en el Señor. Verso 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces ya hay un tercer actor en este suceso. El rey David, padre de Salomón, ascendiente del Señor Jesucristo, de la tribu de Judá. Entonces ya hay un tercer personaje ahí. Está Nabal, el esposo, Abigail, la esposa, y David, el futuro rey. Ya es rey, pero todavía no ha sido coronado oficialmente y está viviendo días difíciles. Está viviendo en el desierto, escondiéndose como una rata a quien van a matar. Está viviendo tiempos duros, David, en este momento. Sigamos. Verso 5 en adelante. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal, recuerden quién era Nabal, esposo de Abigail, hombre duro y de malas obras. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Así que él sí sabía quién era David, pero lo menospreció. Aun cuando se sabía que ya Samuel había ungido a David como rey porque había rechazado a Saúl sobre el reinado, Nabal, este hombre perverso, utiliza la excusa de que el legítimo rey es Saúl y no David, que anda por ahí como un forastero, para no darle nada, siendo un hombre rico.
No quiere darles de comer. ¿El argumento de David cuál es? El argumento de David es que al estar escondidos en el desierto han protegido las ovejas de Nabal, sin pago alguno, voluntariamente. Han protegido a los siervos que cuidan las ovejas y que esquilan las ovejas de este hombre rico Nabal. Y lo que hace David en el momento de hambre es, mira, hemos protegido tus pastores, hemos protegido tus ovejas, danos algo de comer. Lo hacemos de voluntad. Y Nabal dijo, ¿cómo voy a llevarle pan a un hombre que no reconozco como alguien digno? Él sabía quién era David por la expresión final del verso 10. Sabía que estaba huyendo de Saúl, pero también sabía que era el futuro rey de Israel. Un hombre duro. Y aquí empezamos a ver a ese hombre duro. Y miremos el verso 11. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Este es un hombre malo, duro, de malas obras, perverso. Sabe que David y sus hombres tienen hambre, tienen necesidad y que han cuidado a sus hombres y a sus ovejas voluntariamente. Y en un momento de necesidad, siendo rico y teniéndolo todo, no quiere enviarles un bocado de pan. Así que el verso 12 continúa, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces, ¿cómo reaccionó David? Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. En términos coloquiales, alisten su espada y vamos a matar a este hombre. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres. ¿Ustedes se imaginan esa matada tan terrible que iba a recibir Nabal y toda su casa, y Abigail y todos? 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje, porque eran 600 los hombres que siguieron a David. Esto es la crónica de una muerte anunciada. Esto es una muerte horrible que se cierne en el panorama para Nabal y todos los de su casa. David aquí no está pensando ir en términos políticos, no está pensando en darle la cara a Nabal para ver si renegocian. No, va a matar. Los términos en que David va son correspondientes con la ofensa que ha recibido. Verso 14. Pero uno de los criados dio aviso, ¿a quién? ¿A quién, hermanas? Abigail. Abigail. Por favor, piense por qué uno de los criados que se enteró de todo esto corre a Abigail y no a Nabal. Piensen en eso, por favor. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, los ha maltratado, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. O sea que hay un siervo que dice, claro, David, sus hombres nos han cuidado, nos han hecho guardia, han velado por nosotros voluntariamente. Aquellos hombres, dice el verso 15, han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas de Nabal. Verso 17. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Es decir, que el siervo le está diciendo, a ti también te van a matar, y a mí también. Pues él es, dice el siervo de Nabal, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Ahora entienden por qué este siervo acudió a Abigail y no a Nabal. Porque es que a Nabal no se le puede hablar. ¿Cuántas de ustedes tienen esposos de pronto así, en ciertos días? Que ni se le puede hablar, ni se le puede decir nada. Pues aquí tienen un Nabal, en este suceso bíblico, y una Abigail. Pero este siervo es inteligente
porque sabe que si va a hablar con Nabal, nada va a conseguir. El hombre va a seguir intransigente, es un hombre prepotente, es un hombre arrogante, no escucha razones. Pero el siervo sabe que Abigail es lo que la Biblia dice que es. Una mujer que de buen entendimiento. Y entonces, buen entendimiento en la Biblia, como en Job también dice, como en este suceso se ilustra, no significa saber mucho dato, ni haber leído mucho libro. Significa reflexionar, ordenar los sucesos para que haya paz, para traer paz. A eso nos referimos con la ternura. Vamos a ver qué hizo Abigail. Verso 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes. Pues me encanta esto. Me encanta esto. Porque Abigail no se va a poner a hacer diplomacia, porque es una mujer hogareña, es una mujer de hogar. ¿Y qué sabe hacer una mujer de hogar? Una de las buenas cosas que sabe hacer es preparar comida. Y esto también ya lo hemos visto. Esta mujer de lo primero que echa mano es de lo que el Señor le puso la mano a hacer. Preparar comida y también suplir la necesidad de los hambrientos. Entonces nos vamos preguntando, ¿cómo hizo Abigail para soportar años de matrimonio, tal vez, con Nabal? ¿En qué consistía su aguante? ¿Cuál era su teología como para soportar el hogar que le correspondió providencialmente? Un hombre perverso, un hombre de malas obras, un hombre duro, un hombre con riquezas y tacaño, un hombre perverso. Yo creo que hoy faltan muchas Abigail que pongan a funcionar la ternura en el ambiente más hostil. Pero hermanas, en cierta manera, como hoy el mundo nos está dando tantas posibilidades de acabar pronto con lo que nos trae pérdida del bienestar, entonces siempre estamos pensando en las opciones más rápidas como salir de casa, huir, divorciarnos, separarnos, irnos, ¿sí? Porque son soluciones que en el mundo están ahí a la mano. Pero esta mujer que tiene un esposo verdaderamente perverso, en vez de ir a reprochar a Nabal, toma una solución desde el ministerio que Dios le dio. Armada con ternura y con la comida. Ya ustedes vieron esa lección, hermanas. La importancia de la comida en el propósito de su llamado. Así que ella dice, o ella hace más bien, verso 18, esos panes, y dice, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Esta mujer parece que conoce la naturaleza del hombre a la perfección. Un hombre hambriento mata, dice la frase, ¿no? Uno hasta mata del hambre, ¿cierto? Pero si uno está bien comidito, baja la ira, baja el enojo, baja la rabia, y está uno feliz. Eso lo vimos ya en la lección de hace más de un mes, ¿sí? Esta mujer conoce la naturaleza del hombre y la atiende desde el ministerio que se le dio, el ministerio hogareño, la cocina. Así entonces en el verso 19 dice, y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Esto es interesante. Nada declaró a su marido Nabal, porque esta mujer que era de buen entendimiento sabía que si le decía algo, se armaba un problema. Porque ya su siervo dijo, a este hombre perverso no le puede hablar nadie. Entonces su esposa, en vez de divorciarse, en vez de separarse, en vez de ir corriendo, hace un plan desde el ministerio que Dios le dio, pone en marcha su ternura, hace lo que sabe hacer en el ministerio hogareño, que es cocinar, y armada con esas herramientas de Dios, va de frente a mirar cómo ayuda a su hogar. Hermanas, esto parece paradójico, parece incluso hasta incoherente.
que esta mujer más bien debió haber dicho, y estoy hablando humanamente, ¿no? Humanamente hablando, esta mujer debió haber dicho, tengo un esposo cruel, duro, pues a la final yo no soy la que lo voy a matar, pues que venga otro y lo mate, y me libra así de mi problema, quedo feliz, quedo contenta, ya no más Nabal, ya no más malas obras, ya no más un hombre al lado que no se le puede hablar. Entonces, bien puede David, paz y mátelo. ¿Mm? Ustedes no piensan así. ¿Mm? Pero hay muchas mujeres que piensan así. ¿Mm? Pero noten que Abigail, interesantemente, piensa en su hogar, va a hacer algo por su hogar, un hogar en donde hay un hombre perverso, de malas obras, duro. No son adjetivos que yo estoy colocando, sino los que ustedes y yo miramos en la Escritura. ¿Cómo una mujer hace para defender su hogar aún con un marido así? ¿Qué teología tiene una mujer en su cabeza como para hacer esto? Cuando pudiera de manera rápida haberse librado de este hombre. Eso lo hace el Señor a través de la virtud de la ternura. Sigamos. Nada declaró a su marido, es el verso 19. Sigamos con el verso 20. Dice, y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Ella les salió al encuentro. ¿Me recuerdan cuántos hombres iban con David, hermanas, por favor? 400. 400. Una cosa es salirle a 5. 4. Muy bien. Una cosa es salirle a 5. Otra cosa es salirle a 400 que tienen hambre, que traen espadas en sus manos y que van a matar a Nabal y a su familia. Por favor, calcule todo lo que la piedad puede hacer en una mujer valiente, armada solo con el ministerio que Dios le dio, hacer comida y el llamado a la ternura. Porque no va armada con más, hermanos. Va armada con el ministerio que Dios le dio, con las armas que el Señor le dio. A enfrentar a 400 hombres hambrientos con sed y sed de muerte también. Así entonces, dice el verso 21, y David había dicho, ciertamente, en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Es decir, que parece que David iba durante todo el camino renegando, iba resuelto, llenándose de más y más razones para acabar con la vida de Nabal. Y dice en el versículo 22, así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Va a arrasar con todos. David está enfurecido en lo más profundo de su humanidad. Resuelto. Por favor, calcule eso cuando piense en cómo esta mujer se atrevió a atravesarse en medio de hombres con tal furia, con tales planes. Pero esa es la valentía que da el Señor. Esa es la piedad. Armada con ternura y con alimentos, porque ese es su ministerio. Así que el verso 23 dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Bonita expresión, ¿no? Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, y esta parte a mí realmente me impacta por lo sobrenatural. Sobre mí sea el pecado. Es una esposa diciendo, mi Señor, no culpes a Nabal, yo soy la culpable. La muerte que él merece,
la merezco yo. ¿No es impactante eso, hermana? Una esposa con un esposo así, duro, perverso, malas obras, rico, pero miserable, y que una esposa diga, los problemas de él también son mis problemas. ¿No se parece a Cristo Jesús? ¿Acaso aquí Abigail? ¿No se parece a Cristo Jesús quien dijo, los pecados de Andrés, ponlos a mi cuenta? Los pecados de Jamie, ponlos a mi cuenta. Los pecados de María Eugenia, ponlos a mi cuenta. Los pecados de Fenelia, ponlos a mi cuenta. ¿Y por qué una esposa no puede decir lo mismo? Los pecados de mi esposo, ponlos a mi cuenta. No obstante, estamos en tiempos en los que estamos obsesionados con el bienestar. Y como medio nos tocan el bienestar, salimos corriendo. No queremos llevar el pecado de nadie, no queremos asumir los problemas de nadie, no queremos llevar los pecados de nuestro cónyuge, no queremos asumir los problemas de nuestro cónyuge. Pero no así Abigail, no así Cristo. Así que Abigail aquí representa a Cristo de manera fiel. Los pecados de él, colócalos a mi cuenta. ¡Wow! Dice así el verso 24, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Y miren algo interesante en el verso 25, hermanas. ¿Alguna hermana que me ayude con la lectura del verso 25, por favor? No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Muchas gracias, Diana. Este versículo es importante porque nos dice que la ternura no implica que no se reconozca que hay un problema. Es decir, Abigail sabe que su esposo es perverso. No es que él está diciéndole a David, David, mi esposo es una santa paloma, no es verdad lo que te dijeron que él dijo, él jamás hablaría así, mi esposito es lo más perfecto de este mundo. No, ella reconoce que en su esposo hay un problema. Y aún así dijo, el pecado de él sea sobre mí. Defendiendo su hogar. No tapándole el pecado a su esposo, reconociendo que hay un problema en su esposo, pero luchando por su hogar. Eso lo hace la ternura en ambientes hostiles como los que tenía que vivir Abigail. Ella misma en el verso 25 expresa algo de lo que ha tenido que sufrir por años con Nabal. Nabal significa insensato y ella es muy sensata. Y no hay nada más duro que una esposa sensata tenga que convivir con un esposo insensato. Y ahí va adelante en el verso 25. Verso 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor, o sea, para 400 hombres. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová, importante esto, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Abigail tenía palabra. Tenía la palabra del profeta Samuel. Tenía palabra de Dios a través del profeta Samuel, cuando el Señor dijo que David sería rey. Ella tiene esa palabra y saca la palabra en momentos
conflictivos, en momentos peligrosos, en los momentos más oscuros, recuerda palabra y dice, mi Señor Rey, yo actúo así porque yo sé palabra, sé que tú serás el Rey de Israel. Va armada con Biblia también, va armada con comida, va armada con ternura. ¿Qué más? Verso 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. No es una mujer ignorante de palabra de Dios. Es una mujer muy entendida. Verso 30. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, y esta es como la cereza que falta al pastel en el verso 31. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Impresionante, hermanas. Qué ternura en las palabras, qué conocimiento bíblico en esas palabras. Básicamente lo que le está diciendo en conclusión ella, David, es, Señor, no mates por tu bien, porque si matas hoy, un día te arrepentirás cuando seas rey de Israel y llevarás en tu conciencia una venganza que no debiste haber llevado a cabo. Hermanas, Abigail está protegiendo a un hombre duro, perverso, de malas obras, pero es su esposito. Pero además piensa en el rey David y piensa en el futuro de Israel, piensa en todo. ¿Qué habría hecho usted, hermana? ¿O qué está haciendo usted si tal vez considera que hay un pequeño Nabal en el esposo que tiene? Ahora miremos la respuesta de David, versos 32 y 33. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Miren lo que alaba David de esta mujer. No es como las mujeres del mundo que van armadas de sensualidad, que van armadas de fornicación, de estrategias humanas y engañosas. No. Esta mujer va armada con un razonamiento bíblico, con comida, con su llamado. Y el rey alaba el razonamiento. Es decir, hermana, qué bonito piensas. Hermana, gracias. Aún un esposo podría decir de su esposa, gracias, amor, por evitarme una tragedia. ¿Cierto? Y bendita tú, dice el verso 33, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Eso hace una mujer de Dios que explota la ternura para la gloria de Dios. Impide que el mal avance. Aun cuando sea por causas justas, impide que el mal avance. Impide que el hogar se degrade. Aun cuando el esposo sea lo peor que puede hacer, impide que el mal avance para el esposo. Ahora estamos viendo la importancia de esa virtud llamada la ternura. Esa definición que estuvimos observando de derretir con calor, empollar. Eso es lo que está haciendo Abigail, derritiendo con su calor tierno los ánimos, la sangre, la venganza. Hay mujeres que tristemente procuran todo lo contrario, la pelea, la contienda, la división, pero la mujer de Dios procura la paz, procura el amor, procura todas estas hermosas cosas que estamos viendo aquí en 1 de Samuel.
Así que es supremamente importante, hermanas, que ustedes vayan calculando la importancia de la ternura en la mujer. Ahora bien, vamos al verso 34 y ya vamos terminando el capítulo. Dice, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Pero noten que al comienzo del verso 34, David se disculpa y alaba a Dios, porque él reconoce que también Abigail hubiese sido una víctima. Si lo notan, me ha defendido de hacerte mal. Hubiera sido una víctima, comenzando por haber destruido a su esposo y tal vez matarla a ella. 35. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y esta expresión me parece hermosa porque es un reconocimiento a la mujer sabia. A una mujer sabia se le tiene respeto. Verso 36. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa. Miren esta contradicción. Miren estas imágenes tan contrapuestas. Mientras ella está poniendo allá el pecho por su hogar, defendiendo a su esposo de una muerte inminente, ¿él qué está haciendo en la casa? Está echado en el sofá, viendo ya televisión, echando Coca-Cola, con cualquier cantidad de paquetes, disfrutando de la vida, está feliz y gozoso. Estoy hablando en términos metafóricos. Está contento, está haciendo fiesta en la casa. Él no es consciente del mal que le viene. Y su esposa está ya poniendo el pecho por él. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Esta mujer, de principio a fin en este relato, es tan sabia, tan inteligente. Ella sabe que si va a hablarle a él estando ebrio, le va a hablar en un momento inadecuado. Y es un principio importante, hermana. Nunca busque momentos inadecuados para hacer un reclamo a su esposo, para advertirle algo, para decirle algo, llamarle la atención sobre algo. Nunca. Siempre busque el mejor momento. Ella no hubiera logrado nada si hubiera dicho a su esposo algo estando como estaba, ebrio. 37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová, no David, no Abigail, no alguno de sus siervos, Dios hirió a Nabal y murió. Y esto es impresionante porque fue Jehová tomando la causa de Abigail. Ahora, hermanas, con esto yo no estoy diciendo que Dios va a matar a sus esposos. Por favor, no me malinterpreten. Estoy diciendo que Dios siempre va a tomar la causa de una mujer que espera en Él. Y en este caso, fue Abigail librada de un hombre perverso. Yo no creo que el caso de ninguna de ustedes sea este. Pero usted pudiera pensar, hermana, que hay un pequeño Nabal en su esposo a veces, en ciertos días, en ciertas épocas. En esas épocas usted tiene que ser una Abigail, una mujer tierna, que empolle en su hogar para que su hogar avance, se desarrolle, no se estanque. Una mujer que con el calor de la ternura deslía lo que es duro. Este hombre, después de que despertó de su
ebriedad, al escuchar a su esposa, parece que en un momento de su vida fue consciente de todo, de lo que estaba pasando con su vida, y fue tan impactado por lo que le dijo su esposa, que quedó casi como muerto, y finalmente el Señor mató a Nabal, librando así a Abigail, quien había confiado en el Señor. Entonces, hermanas, nunca es perdido cuando usted decide explotar esa virtud de la ternura que Dios le da, aun cuando tenga un ambiente hostil en su hogar. Porque Dios va a hacer algo. Y lo que creemos que Dios puede hacer es transformar tarde o temprano a su esposo. Pero si no es temprano, usted no pierde nada con obedecer al Señor, honrar al Señor, explotando la virtud que Dios le dio solo a usted. Porque cuando las cosas no van bien en su hogar, usted tiende a apagar la ternura y a comportarse como otro hombre en casa. Créame que eso no está ayudando en nada a la paz de su hogar. Solo está trayendo más afectación, más dolor a su casa. Pero hermana, usted necesita aprender lecciones de Abigail. Abigail no era una mujer maravilla. No era una estrella de cine. Y estoy hablando anacrónicamente, para hacerme entender, comunicarme en lo que quiero enfatizar, hermana. No era una hija de dioses, en el sentido absurdo del panteón grecorromano. No era una mujer sobrenatural. Era una mujer como usted, hermana. Era una mujer que, como vimos en el verso 25, luchaba con su esposo. Reconocía que su esposo era cruel, duro. Pero en todo tiempo conservó el buen razonamiento y también la ternura. Y enfrentó peligros con las armas que Dios le daba. Su ministerio casero, su cocina, sus alimentos, la ternura, la escritura, como ustedes lo acaban de ver, principios básicos. Pero cuando se trata de enfrentar los problemas y la hostilidad en su hogar, con herramientas que no son las que Dios le dio, la de su llamado, su ternura, sino que usted se iguala a los hostiles en su hogar, entonces la virtud de la ternura, ¿quién la va a suplir si el hombre ya no tiene eso? Nadie. Solo usted suple el ambiente de su hogar con la virtud que Dios le dio, que es la ternura. Así que, amada hermana, no estoy diciendo que es fácil. Creo que para Abigail, todos los años que tuvo que estar al lado de Nabal no fue fácil. Pero veo que la gracia de Dios lo hace posible en una mujer que inclusive no tenía todo el conocimiento que ustedes tienen acerca del plan redentor de Dios. Esta mujer tenía revelación hasta donde vivió. Pero ustedes tienen más revelación. Tienen más de donde echar mano. Y así entonces Abigail se constituye en un ejemplo de cómo la ternura funciona en ambientes hostiles y coloca un tono de paz. Y la mujer que espera en el Señor, la mujer que espera en Dios, en medio de un ambiente hostil, recibe el privilegio de ser cuidada por el Señor y también de dar solución definitiva a esa hermana, a esa mujer como se la dio a Abigail. Y vuelvo, reitero, no significa que Dios va a quitar sus esposos, pero Dios puede transformar sus esposos o hacer algo, pero siempre va a hacer algo a favor de los que esperan en Él, de hermanas que esperan en Él. Entonces, mis amadas hermanas, con esto hemos
concluido esta parte 2 de la ternura, un tema tan importante para la vida de ustedes como esposas, como madres, y para ustedes, hermanas, las que también serán futuras esposas y madres. Así que, mis amadas hermanas, yo quisiera dar un momento por si al caso hay alguna pregunta de este relato, de este suceso, alguna inquietud que quedó de todo lo que hemos hablado o alguna observación que hacer. Si la hay, este es el tiempo de hacerla, hermanas. Buenas tardes, Andrés. Hola, Cata. Buenas tardes. Bueno, nosotras tenemos una pregunta. Sí. ¿Hasta qué punto es válido como desobedecer al esposo para cuidar el hogar, como para el bien del hogar, como lo hizo Abigail? Bien, Cata, es una buena pregunta y creo que Abigail no desobedeció a su esposo en el sentido de que este hombre ni siquiera se le podía hablar. Es decir, no vemos que haya habido una orden previa de parte de Nabal para Abigail, como si ella hubiera hecho algo en contra de una orden expresa. Más bien lo que vemos es un hombre que era poco comunicativo, que no se expresaba con Abigail, y Abigail encontró en ese vacío una oportunidad para hacer un bien. Pero no es como alguien que está haciendo algo por debajo de cuerda, porque acuérdense que finalmente ella habló con Nabal al final. Entonces sí, finalmente refirió a su esposo y le informó todo. Solo que veo es como un vacío en este hogar en donde Nabal no se le puede hablar, dice ahí, y era poco comunicativo al parecer, así que no habían muchas órdenes que diera, y en ese vacío ya encontró una oportunidad, no es obediencia, sino una oportunidad para actuar piadosamente. Cata. Perfecto, muchas gracias. Es que no sabíamos si exactamente, o sea, cómo decirlo, como tú lo mencionabas, si era desobediencia o más bien fue como una estrategia muy sabia, porque de hecho estamos de acuerdo y nos parece algo hermoso que ella hizo, pues al guardar también como la vida de él y ella misma pues llevar como el pecado Sí. de su esposo. Perfecto, así es. Entonces fue más hallar una oportunidad, ¿no? Una oportunidad. Muchas gracias. Bueno, Cata, a ustedes muchas gracias. Hay una en el chat. ¿Te leo la del Sí, chat? por favor, hay una pregunta en el chat. Bueno, voy a leer una pregunta que hay en el chat de nuestra hermana Ana María Muñoz. Dice, cuando la dureza involucra maltrato, ¿cómo se debe tratar? ¿Se debe hablar con la iglesia? Muchas gracias, Maurito. Muchas gracias por esa pregunta, que no tiene una respuesta sencilla, Ana María, ¿cierto? Ana María hace la pregunta. No tiene una respuesta sencilla, pero claramente cuando la dureza raya con la violencia, entonces no se puede simplemente una mujer hacer de cuenta que todo va bien y callarse. Cuando hay violencia y cuando hay violencia probada, la mujer debe hablar, por supuesto. Debe hablar primero con las autoridades eclesiásticas, porque ellas son las que pueden mediar para que un problema no se agrave. Pero si definitivamente no hay una solución, entonces es probable que quien está llevando a cabo esa violencia física no sea un creyente, y recuerden que al creyente no lo juzga la palabra, sino lo juzgan las leyes civiles. Entonces las leyes civiles tendrían que tomar a su cargo esa conducta de ese impío. Así es, Anita. Bien, ¿hay alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna observación? Hermano Andrés, tengo una duda o un interrogante. Sí, hermanita Berta. Bueno, yo ya no tengo esposo, pero lo saben mis hermanos, pero me causa curiosidad. Cuando hay esposos como
Nabal, duros, que no se les puede decir nada, que no entienden muchas cosas de la esposa referente a lo de la iglesia. Por ejemplo, ella quiere ofrendar. Cuando el esposo le revisa sus cuentas, sus cosas, ahí hasta qué punto, o sea, cómo se hace, cómo hace esa esposa para no decir mentiras, para cómo actuar ahí. Mejor dicho, yo ahí tengo como un poco de interrogantes, cómo actuar ahí, porque si dice es que esto lo tengo para, él no va a entender, el esposo no va a entender, porque suponiendo que el esposo no es creyente, pues lógico que él no va a entender. Tengo esto para donación de la iglesia, tengo esto para una ayuda para tal cosa. ¿Cómo hacerlo para que no cause inconveniente? ¿Cómo no decirle mentiras al esposo, mejor dicho? ¿Cómo hacerlo con sabiduría? O sencillamente porque sabemos que el bolsillo del esposo y la esposa, o sea, los dineros deben juntarse y todo es de la misma persona, es para repartirlo para sus gastos, o sea, para la economía, y que los dos sepan dónde va una plata, a dónde va la otra. Cuando el esposo, la pregunta es, cuando el esposo no entiende cómo hacerlo sin mentir. Eso está como enredado, pero yo creo que el pastor me entendió. Espero que sí, hermana Berta. Bueno, están haciendo preguntas tremendas. Entonces, hermana, es una muy buena pregunta también, como las anteriores. Y creo que hay principios claros que responden, por lo menos de manera general, esa pregunta, hermana Berta. Vemos, por ejemplo, aquí mismo en este suceso de Abigail, algo de esa respuesta, y tiene que ver con la primera pregunta que hizo Cata. Y es que depende el hogar, hermana, depende el caso. Esto no puede ser una ley general en todos los casos. ¿Por qué? Porque si es un hogar en donde la esposa creyente obtiene sus recursos de lo que su esposo duro, su Nabal, le da, entonces él es probable que le diga, te estoy dando esto para este fin. No se lo vaya a entregar allá a la iglesia. Si es ese caso, pues es sencillo. La hermana debe orar al Señor para que un día, liberada de esa circunstancia, o que su esposo acceda, pues lo haga. El asunto que vemos en Abigail es otro muy diferente. Es uno en el que ella ve unos vacíos, en donde no hay una desobediencia porque no hay una orden explícita. Hay unos vacíos que ella usa como oportunidades para hacer bien al hogar y para hacer bien al siervo de Dios como David y sus hombres. Hay un vacío. Es decir, Abigail entiende que tiene cierta autonomía, ya que su esposo no se comunica para actuar de esa manera, pero sin embargo al final le informa, le comunica de alguna manera. Y puede que en muchos hogares también pase eso, que hayan hombres duros, crueles, que de pronto mencionan, no me gusta que usted lleve por allá, pero tampoco lo prohíben. Entonces la mujer debe hacer uso de esos vacíos y obedecer al Señor, hasta que expresamente el esposo diga que no, pero la mujer siempre debe estar orando para que el hombre sea sensible. Y esto es un principio en 1 Corintios capítulo 7, que la mujer creyente santifica al esposo que no es creyente. No lo santifica en el sentido salvífico, sino que es un instrumento de influencia para el esposo no creyente. ¿Eso qué quiere decir? Que una esposa que ha procedido bien, y es lo que yo he visto en la mayoría de casos, no en todos, pero en la mayoría he visto, cuando una esposa da buen testimonio a su esposo, el esposo no tiene por qué prohibir muchas cosas, no siente el por qué prohibir cuando ve que su esposa tiene un intachable testimonio en el Señor.
Más que todos los esposos incrédulos que reprochan a veces de las esposas. Pero es que usted aquí se vaya, porque conozco casos. Sí, conozco casos. Usted se vaya a la iglesia con falda larga y allá alaba al Señor y llega aquí a pelear, y llega aquí a cantaletear, y llega aquí a decir groserías. Entonces, esa inconformidad del esposo muchas veces es por la falta de testimonio de la esposa. Pero lo que he visto es que generalmente, no es ley, pero generalmente el esposo que ve en su esposa buen testimonio va soltando, va cediendo, va siendo más sensible, porque como dice 1 Corintios 7, la esposa santifica al esposo, no en sentido salvífico, sino en el sentido de influencia. Entonces por eso hay que revisar cada caso, pero creo que eso resume un poco los principios que podríamos mirar para resolver esa duda, hermana Berta. Gracias, hermano, muy amable. Bien, hermana Berta, gracias a usted. Pastor Andrés, pues yo también tengo como una pequeña inquietud. Claro, ¿no? Mi hermana, bien pueda. Es por ejemplo que como el señor ese Abigail tenía tanta plata, ese Nabal tenía tanta plata, entonces pues ella tal vez estaba joven y eso, y también se dejó llevar por el dinero, como hay tantas peladas, y por la fama y eso, pues tal vez también ahí se casó con él, o la familia, o él dio plata y eso por ella. Entonces eso es lo que yo también, eso es como un ejemplo para muchas peladas también, para que no se vayan por esos lados, pues nada más por la plata y no conocer bien a la persona ni nada de eso, y cuando se dan cuenta están bien metidas en una olla grande, y por el dinero ni aprovechan dinero porque son tacaños o algo así, y ni tampoco van a sufrir. Entonces eso también es un consejo para muchas peladas que están solteras y eso, para que piensen bien antes de con qué hombre van a dar. Sí, hermana Mireya, muy cierto. Es un buen consejo y también es una muy buena aplicación de 1 Samuel 25. No obstante, es muy improbable, hermana Mireya, que el caso de Abigail haya sido de una mujer que se haya dejado deslumbrar por el dinero. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que era de buen entendimiento y todas sus actuaciones dan a entender que era una mujer sabia. Pero no era posible en este tiempo que una mujer escogiera a su pareja a su gusto. Eran los padres los que escogían por los hijos, y generalmente entre el pueblo de Dios había sabiduría en esto. Los padres sí ponían bien el ojo, pero es probable que en esto, no sabemos, es probable, yo no lo aseguro, no me comprometo con esto, pero es probable que los padres de esta niña se hayan equivocado, y ellos, más bien no ella, sino ellos, si hayan visto algo de interés. Puede ser, no lo aseguro. Lo cierto es que ella no escogió, ese no es el caso de ella, ella no escogió porque en este tiempo no había esa posibilidad de escoger al marido, sino el que Dios a través de los padres diera. Y eso lo hace más loable, hermana Mireya, porque si ella no pudo escoger su esposo y dio con un esposo así como este, ¿qué ejemplo de paciencia, de sabiduría, de ternura en circunstancias tan difíciles como las que tuvo que llevar ella? Pero yo pienso, hermana, que lo que su merced dice adicionalmente es muy cierto, ya que hoy pues no hay padres como tan sabios como para poner bien el ojo, para decir a sus hijos, mira, esta sí es, esta no es, o este no es, este sí es. Sí, debe haberlos, debería haberlos, pero pues tristemente a veces estamos tan deshabituados a eso. Pero ya que hoy las muchachas pues eligen en un sentido, ¿no? Porque en el pueblo de Dios, Dios en su providencia es el que da todo. Pero también dentro de su providencia, a veces el Señor nos enseña con dolor y permite que a veces hayan personas que escogen de acuerdo con sus deseos para ver el sufrimiento de no obedecer al Señor, y aún allí la gracia de Dios es grande. Entonces, pero es un consejo para las solteras a escoger adecuadamente, ¿sí? Hombres piadosos. Gracias, hermana Mireya, por ese comentario. Andrés, buenas tardes, hermanos. Yo tengo una inquietud, digamos, sí, Nata. Pues vemos que esta mujer tiene un esposo así, y hasta qué punto es adecuado, pertinente
que ella le exprese que su comportamiento no es el adecuado hacia ella, sin dejar de lado la ternura, que es algo que pues nos caracteriza a nosotras. Gracias, Nata. Es una pregunta muy interesante y sí vemos definitivamente que ella le expresa a su esposo, en cierto sentido le expresa su inconformidad. Eso lo vimos allá en el versículo 37, pero lo hace en el momento adecuado. Así que no es ley generalizada, sino que debe ser una ley en cada hogar, cada esposa saber en qué momento, según sea su esposo, se le puede decir las cosas y en qué momentos no. Y cada hogar y cada esposa tiene que establecer esa ley. En el caso de el hogar de Abigail, ella sabía en qué momentos no decir algo y en qué momentos sí decirlo. Y lo hizo en el momento apropiado porque Dios usó eso que ella dijo para juzgar a Nabal. Pero el problema con la mujer de hoy generalmente es que quiere decirlo todo ahora y ya, y está impacientada y tiene que hacer reclamar sus derechos y hacer valer lo suyo. En fin, no hay paciencia, ¿sí? No hay una consideración de hechos en oración. Entonces hay a veces más daño en el hogar por cosas dichas fuera de tiempo. Entonces lo que vemos es que definitivamente Abigail sí habló. Además reconocía quién era Nabal, eso se lo dijo a David, pero aún así actuó a favor de su hogar, a favor de su esposo, y le dijo las cosas en el momento adecuado. Creo que cada hogar y cada esposa necesitan aprender, según su esposo, cuál es el momento adecuado para decir las cosas, y muchas veces eso evitará que algunos problemas se agudicen. Entonces, es un asunto de cada hogar, es un asunto de cada esposa mirar según su esposo cuándo es el momento adecuado para decir las cosas, y diciéndolas no se pierde la ternura, pero se pierde la ternura cuando se dicen fuera de lugar, fuera de tiempo. Muchas gracias, Andrés. Bueno, nada. ¿Alguna hermana tiene alguna pregunta adicional? ¿Comentario? Bueno, parece que no. Entonces, mis amadas hermanas, espero que esta segunda parte de la lección de la ternura piadosa sea para ustedes no solo instructiva y confrontante, sino que sea algo que puedan asimilar, hermanas, para bien de los hogares. Ánimo en el Señor, y así quedamos despedidos por esta tarde. Continuamos según nuestro cronograma, el próximo tema. Vamos entonces, hermanas, a dar gracias a nuestro buen Dios por este tiempo especial. Por favor, sigan el libro. Ya acabamos hoy la parte 8, capítulo 8, vamos a pasar al capítulo 9. Entonces, por favor, hermanas, ánimo en el Señor y demos gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por concedernos hoy tus principios, ser aprendidos, ser recordados. Señor, te ruego que Abigail, en la medida que se parecía a Cristo, sea de ejemplo para mis hermanas también, en sus luchas, en sus agonías, fatigas y tristezas. Padre, fortalece nuestros hogares y bendícelos con tu palabra estudiada. En el nombre de Cristo Jesús nos encomendamos a ti, Señor, y te agradecemos. Amén. Amadas hermanas, muy buena tarde. Ánimo en el Señor.